problema que yo le veo a Adobe es que va metiendo parches. No hace un rediseño desde cero de un programa que se ajuste a las necesidades, por ejemplo, de un profesional en el 2018. Affinity Photo, como Photoshop no se ponga las pilas, Affinity Photo va a tirar para adelante. Adobe, o te ponen las pilas o te comen. En el momento en el que haya algún mastodonte que sea capaz de tener un ecosistema como el de Adobe, uy. Voy a disfrutar haciendo este vídeo más que un niño chico. Maravilloso, espectacular. Empezamos a trabajar. Imaginemos que estamos en una agencia y queremos hacer, por ejemplo, un banner o un cartel. Lo primero que necesitamos, obviamente, es una imagen para trabajar con ella. Es cierto que Adobe tiene una opción para cargar imágenes de stock directamente de Adobe Stock, pero Adobe Stock no es precisamente barato y obviamente tenemos que pagar por todas esas imágenes de stock. Pero hay una serie de bancos de imágenes que están en internet y descargamos la imagen, la usamos como nosotros nos salga de las narices y ya está, no hay problema ninguno. Esos tres bancos de imágenes se llaman los siguientes, son unsplash.com, tenemos también pixabay.com y tenemos también Unsplash, Pixabay y pexels.com. Aquí tenemos tres bancos de imágenes que nosotros podemos usar exactamente para lo que nosotros queramos. Son los que siempre vais a ver, sobre todo en las plantillas de WordPress y este tipo de cosas que usan pues imágenes muy guay. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, una foto de un coche, pues pongo, por ejemplo, car, ¿vale? Y aquí tengo un montón de fotos bastante guapas. Si quiero buscar en otro banco de imágenes, pues cada uno tiene su propio buscador. Pongo car, aquí me salen caras, no sé por qué, ¿vale? Y aquí también. En este caso voy a usar la del principio. Entonces, entro en esta foto, le doy a Download Free, me dice que si quiero dar a puta madre, maravilloso. Voy a guardarla en el escritorio, por ejemplo, Photoshop versus Affinity Photo, maravilloso. Cojo la foto, cambio de aplicación, me voy a Photoshop, la suelto en medio y ya tengo aquí mi imagen con la que puedo trabajar directamente, gratuita, sin tener que preocuparme absolutamente de nada. Es decir, yo cojo esta imagen, la edito, la retoco, hago lo que quiero con ella y ya está. Bueno, he tardado un poco, la verdad. Tengo que dar un poquito de vuelta. Bueno, dentro de lo que cabe, no está mal. Vamos a esto en Affinity Photo, vamos a cargar esta misma imagen. Puedo usar el panel de stock que viene implementado de forma nativa en Affinity Photo con esos tres bancos de imágenes. En Splash pongo aquí car, ¿vale? Automáticamente me salen todas las imágenes que me han salido antes, pero si quiero cambiar, simplemente cambio de plataforma, me guarda la búsqueda que yo he hecho y aquí tengo exactamente los mismos assets que estaba buscando antes. Cojo el de car, este que he buscado antes, maravilloso, lo pongo en medio y ya está, ya lo tengo. ¿Cuánto he tardado? Bueno, esto era simplemente la presentación de Affinity Photo para que vieseis una de las cosas que me encanta, que este panel lo uso muchísimo. Y aquí es cuando entramos directamente en la comparación entre Affinity Photo y Photoshop, sobre todo con una de las principales características que tienen ambos programas y que obviamente son los que determinan el funcionamiento y la estructura general de todo el programa, que son las capas. O sea, saber trabajar con las capas en un programa u otro obviamente forma parte de los fundamentos de ese programa y es algo que hay que dominar. Y es algo en lo que Affinity Photo se diferencia bastante de Photoshop en el buen sentido. Vamos a ver un par de cosas, ¿vale? Si yo tengo varias capas, por ejemplo, las puedo duplicar, ¿vale? Cada una de estas puede tener diferentes efectos, pues esta se va a ver por encima de esta y esta se va a ver por encima de la otra, ¿vale? Si a esta, por ejemplo, le hago una máscara y esta, por ejemplo, le aplico una capa de ajuste, ¿vale? Esta capa de ajuste va a afectar a todas estas que están debajo y esta que tiene esta máscara se va a ver solamente donde está aquí el círculo blanco y vamos a ver esto. Y estas capas de ajuste pues tendrán sus propiedades y tendrán sus cosas, ¿vale? Puedo desvanecer esa máscara de capa, le aplica un desenfoque gaussiano, entonces los bordes se vuelven más y aquí podrá tener una especie de efecto de viñeta, por ejemplo. Simplemente un ejemplo para que veáis que las capas de ajuste afectan a las capas de una manera, tenemos las máscaras que modifican la transparencia de las capas a las que están asociadas y luego obviamente el orden de las capas, bueno, pues determina el orden en el que se van a ver y demás. Obviamente esto se puede volver más complejo, puedo empezar a entrar en las capas de recorte. Por ejemplo, voy a crear aquí un marco, ¿vale? Con una capa de píxel nueva, una capa vacía, y la voy a rellenar, por ejemplo, de este color de aquí. Esta capa ahora mismo está suelta y es independiente y está formando parte del universo en su propio mundo. Pero si yo pulso Alt y hago clic entre medio de estas capas, esta capa se vuelve una máscara de recorte y eso quiere decir que solamente se ve sobre la que tiene debajo, es decir, sobre la que está apuntando esta flecha. La manera correcta de explicar esto es que en el momento que convertimos una capa en máscara de recorte, esa capa únicamente se ve dentro de la que está recortando, es decir, si esta capa forma parte de esta capa está dentro de esta capa y como esta capa está siendo enmascarada por esta máscara de aquí, pues este círculo solamente se ve en las zonas en las que son opacas de esta capa. Un poco lío, pero
Si yo quiero mover estas dos capas de manera independiente, pues las puedo agrupar y ahora este grupo actúa en principio como una sola capa. Como podéis ver, en el momento en el que empieza a ser cosas un poquito más complejas de la cuenta, es decir, que pasen de lo basiquísimo, que es una capa encima de otra, las jerarquías empiezan a verse un poquito extrañas. Es decir, aquí tenemos canales alfa, es decir, información de transparencia, que es una máscara de capa, es un canal alfa. Como podéis ver, este bifoctio de aquí, bueno, pues cuesta un poco entenderlo, sobre todo para los principiantes. Vamos a ver cómo funcionan las jerarquías de capa en Affinity Photo. Para empezar, las capas tienen propiedades en sí mismas, es decir, hay muchos tipos de capas, no solamente capas de píxeles o capas de vectores o lo que sea. Tenemos capas, por ejemplo, de imagen, es decir, esta capa ahora mismo es como si fuese una imagen sólida y para yo poder trabajar con ella, con efectos y demás, tendría que rasterizarla. Entonces aquí más de uno estará pensando, guau, pero si rasterizas pierdes las propiedades que tienen, por ejemplo, los objetos inteligentes en Photoshop. Bueno, es que en Affinity Photo no tenemos objetos inteligentes. O estaréis pensando algunos. Entonces estás perdiendo un montón de propiedades, un montón de ventajas que tienen los objetos inteligentes. Sí y no, porque ocurre una cosa con las capas en Affinity Photo, y es que de forma predeterminada ya funcionan como objeto inteligente. Yo puedo escalar hacia abajo todo lo que quiera, puedo volver a reescalar hacia arriba y no pierdo resolución. Esto no ocurre en Photoshop. En Photoshop, si yo escalo una capa de píxel hacia abajo y la vuelvo a escalar hacia arriba, me la cargo. Entonces tengo que convertirla en objeto inteligente previamente para poder hacer transformaciones no destructivas. Voy a crear ahora una capa de forma para enseñaros, por ejemplo, una de las diferencias. Voy a coger, por ejemplo, Cogtool, que es la herramienta engranaje, que se llama en español, ¿vale? Fijaos, en Photoshop tenemos también esto. Yo puedo coger una capa de forma, ¿vale? Que las tengo por aquí, en la U. Están aquí, ¿vale? Formas personalizadas. Puedo crear, por ejemplo, yo que sé, un corazoncito, ¿vale? Pero este corazón, que lo puedo poner por aquí encima, ya tiene esa forma, ¿vale? Tiene esos vectores y yo no puedo manipularlos como tal. O sea, puedo manipular los vectores, pero estoy manipulando como el vector rasterizado, es decir, no puedo hacerle cambios procedurales a esta capa, a este vector, perdón. En Affinity, en cuanto yo cojo la herramienta forma, las formas tienen pequeños tiradores que permiten hacer, bueno, pues cosas bastante interesantes, la verdad. ¿Vale? Entonces puedo crear formas directamente dentro de Affinity que tengan este tipo de cosas. Pero bueno, voy a usar esto simplemente para que veáis las jerarquías, simplemente quería enseñarlo. ¿Vale? Esta capa ahora mismo está por encima, puedo duplicar esta, ¿vale? Esta va a estar también por encima y tal. Una de las cosas principales, una de las principales diferencias que tiene Affinity Photo con respecto a Photoshop es que todas las capas per se pueden actuar como un grupo. Y esta es la manera en la que nosotros tenemos de hacer máscaras de recorte. Por ejemplo, si yo creo una máscara aquí, voy a hacer una selección, ¿vale? Para crear una máscara de capa, tenemos el mismo tirador, ¿vale? Max Layer, se pone al lado, pero se pone en una forma diferente, ahora vais a verlo. Fijaos que si yo quiero, por ejemplo, que ahora mismo está lo oculto, ¿vale? Voy a cambiarle el color a esto. Otra diferencia, tenemos otros tiradores de color, bastante interesante, ahora después lo vemos. Si yo lo muevo, por ejemplo, ahora mismo esta forma está por encima de mi capa y mi capa ahora mismo tiene una información de transparencia con esta máscara de capa que está diciendo que se vea solamente en este ángulo de aquí. Perfecto, maravilloso. ¿Qué pasa si yo quiero que esto se vea únicamente en esto? En Photoshop lo que haría sería una máscara de recorte. Pero lo que he dicho antes, la máscara de recorte, lo que le están diciendo a la capa es que forme parte de la que tiene debajo, es decir, que esté dentro. Pues bien, estas son las diferencias principales que tienen las jerarquías de las capas en Affinity Photo y en Photoshop. Si yo cojo esta capa, puedo moverla a 3 sitios diferentes. Puedo moverla debajo inmediatamente, ¿vale? Y se me pone simplemente debajo. Ahora esta capa está por encima, cambia la jerarquía. Puedo moverla debajo, pero aquí, fijaos que cambia, ¿vale? ¿Veis esto de aquí? Aquí ahora mismo la línea azul está entera. Si la pongo debajo en lo que es en la intersección, igual que en Photoshop hacemos clic, aquí simplemente soltamos, de repente esta máscara, esta capa, se convierte en un grupo que contiene a esta otra capa de aquí. Es una jerarquía mucho más parecida a la que tienen las capas en Illustrator, por ejemplo. Y esto es súper interesante porque podemos, además, hacer jerarquía infinita, cosa que en Photoshop no podemos. Yo puedo hacer que esta capa se vea dentro de esta y esta se vea dentro de esta. Y al mismo tiempo, esta capa está enmascarada por esta otra. Esta es la diferencia principal entre, por ejemplo, las capas de recorte en Photoshop y las capas de recorte y las máscaras en Affinity Photo.
Pero claro, fijaos por ejemplo en esto, que aquí está súper interesante. Lo que hemos dicho antes es que las máscaras tienen información de transparencia, ¿vale? Si yo vengo a Photoshop y vamos a romper esto me lo cargo. Ahora mismo tengo simplemente esta imagen de aquí, le quiero una máscara de capa y digo, vale, pues vamos a crear una máscara de capa que sea un circulito, ¿vale? Un relleno de negro, maravilloso. Y ahora esta capa es transparente en los lugares en los que esta máscara de capa está en negro. Hasta ahí bien. Bien, ¿qué ocurre si yo quiero hacer dos máscaras? Por ejemplo, quiero que este círculo esté siempre en su sitio, pero quiero que el círculo se mueva de forma independiente y al mismo tiempo pues quiero pintar cosas. Si yo quiero manipular la información que hay en esta máscara, tengo que pintar y estoy destruyendo la máscara. Es decir, tengo que trabajar de forma destructiva en los canales alfa. Si quiero hacer algo medianamente controlable, tengo que meter la capa en sí misma dentro de un grupo y a ese grupo hacerle otra máscara. Entonces, ahora sí que puedo, por ejemplo, pintar por encima, ¿vale? Esto es maravilloso. Y si quiero hacer otra máscara, tengo que meter este grupo dentro de un grupo en sí mismo, a ese grupo tengo que hacerle otra máscara y bla, bla, bla. Y así podría ir hasta el infinito y haciendo escaleras, escaleras, escaleras. Entonces, esto, por ejemplo, en fotomontaje se usa muchísimo, pero obviamente terminas teniendo una jerarquía súper extraña, con imágenes, capas recortadas dentro de otras, y entonces al final empieza una jerarquía van hacia arriba, otras van hacia abajo, otras están asociadas a capas de forma individual. La siguiente máscara que enmascara esta está por encima de la jerarquía, entonces empezamos a tener una cantidad de líos brutales y termina perdiendo muchísimo tiempo averiguando dónde ha hecho el enmascaramiento y no sé qué. Por cierto, hablando de fotomontaje, os presento al sponsor de este vídeo. ¿Qué tal? Soy el sponsor de este vídeo. Si quieres aprender fotomontaje de verdad, a nivel profesional, entendiendo los fundamentos de las técnicas y el porqué de las cosas, que sepas que tengo una masterclass en la que explico un montón de cosas a través de un proyecto real. Si haces clic aquí, debería abrirse un enlace en una pestaña nueva en la que puedes ver toda la información de la master. Tiene un antes y un después, la promo y un resumen de todo lo que puedes aprender. Ten en cuenta además que el 90% de las cosas que vas a aprender en esa masterclass es aplicable a Affinity Photo. Si te gusta este programa, pues que sepas que también puedes traspasar todos los conocimientos de esa masterclass a eso, porque estoy hablando de fundamentos y de técnicas, no te estoy enseñando simplemente recetas de pon este numerito aquí, este color aquí y tal y cual. Y si te estoy enseñando el porqué y las bases y los cimientos del fotomontaje. Déjalo por ahí ahora mismo, luego te ves la promo, luego te ves el resumen, decides si quieres comprar una masterclass y ahora te dejo para que termines de completar este vídeo, asimílalo, disfrútalo, absorbe el conocimiento y enamórate como yo de Affinity Photo. Un placer aparecer por el canal, ¿eh? Oye. Un aplauso al sponsor del canal, ¿no? Venga, vamos a seguir disfrutando del vídeo. Otra forma es trabajar con objetos inteligentes. El problema del objeto inteligente es que en el momento en el que quieres modificar un objeto inteligente, tienes que entrar dentro del objeto inteligente. Tienes que trabajar en un monitor aparte, es decir, duplicar, por ejemplo, las ventanas, hacer tu ajuste, guardar el objeto inteligente y luego volver a otra vez como ha quedado. Cuando no tenemos mucha información dentro de ese objeto inteligente, ese cambio no suele tardar mucho rato. Pero ya he estado trabajando en fotomontaje en el que tengo información brutal, en los que trabajo con los objetos inteligentes como si fuesen las precomposiciones de After Effects, y he llegado a tener que esperar hasta 5 minutos para que se actualice un objeto inteligente y poder trabajar en el siguiente paso. O sea, imaginaos esto cuando tienes que hacer, por ejemplo, un ajuste de 4 o 5 píxeles. Es decir, quiero mover esto que hay aquí 4 o 5 píxeles para que luego en la jerarquía superior del objeto inteligente se actualice. 5 minutos de espera. Mierda, me faltan 2 píxeles más. Pom, pom. Otros 5 minutos de espera. Simplemente para ver el cambio. O sea, es increíble que Photoshop siga trabajando así en 2019. En Affinity Photo, ¿qué ocurre? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tengo ahora mismo una capa, una máscara de capa, que está a su derecha, y arriba tengo una máscara, o sea, una capa vectorial, ¿vale? Si yo cojo este vector, como hemos dicho antes, lo suelto abajo, se pone debajo. Si lo suelto debajo a la derecha, se coloca dentro de la capa. Y fijaos aquí que puedo ver la previsualización. Ojo, lo veo en tiempo real sin soltar el ratón. Esto no ocurre en Photoshop ni de coña, ¿vale? Y la última opción es soltarla justo a su derecha. ¿Veis esto que ocurre aquí? Bien, ¿qué ocurre cuando pasa aquí? Fijaos. Lo que hace Affinity Photo es que asocia la información de transparencia que tiene una capa y la utiliza automáticamente como máscara, pero sin rasterizar ni hacer absolutamente nada. Es decir, esta capa que tengo aquí tiene sus propias propiedades, igual que si estuviese fuera de la jerarquía. Y obviamente si yo cojo ahora la herramienta, por ejemplo, de forma, puedo manipular, igual que tenía antes, cada una de las cosas, cada uno de los tiradores que tiene esta forma.
estas máscaras se están sumando de forma automática encima. Y como siguen siendo capas independientes, yo las puedo sacar, las puedo manipular, las puedo cambiar de grupo como a mí me salga de los cojones. Perdón por la palabra. ¿Veis esta capa de aquí, que es capa vectorial, que yo puedo sacarla fuera? Bien. ¿Qué ocurre? Es que puedo hacer exactamente lo mismo con las máscaras. A diferencia en Photoshop, que una máscara está asociada automáticamente a una capa, no ocurre esto en Affinity Photo. Puedo sacar máscaras hacia afuera. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que esta máscara actúa como una capa de ajuste. Es decir, la información de transparencia, lo que está ocultando esta máscara de capa, afecta a todas las capas que están por debajo. Es decir, aquí las máscaras de capa afectan a la jerarquía en la que están asociadas. Si yo meto esta máscara de capa dentro de la información de transparencia de esta capa, actúa como una máscara de capa de esta capa solamente. Pero si la suelto fuera, si yo tuviese aquí 40 capas, esta máscara afectaría a todo. Imaginad la potencia que tenía esto, por ejemplo, en fotomontaje. Le podemos poner una capa, una máscara entera, al final de todo, y podemos modificarla. Podemos moverla, incluso podemos meter máscaras dentro de máscaras, combinar varias máscaras vectoriales con varias máscaras de píxeles. Ay, es que se me va la puta olla. Es que se me va la puta olla solamente de pensar. Fijaos lo que ocurre. Aquí en Photoshop hemos dicho antes que teníamos nosotros nuestra mascarita de capa, ¿no? Si hago doble clic, yo puedo aplicarle a esta máscara pues su efecto, ¿no? Aquí Photoshop me dice, hostia, pues mira, esta máscara yo puedo aplicar, por ejemplo, un desenfoque gaussiano. Me viene bastante bien si lo que quiero es, por ejemplo, hacer una viñeta, en el que el desenfoque de los bordes de esa máscara es completamente uniforme. Es decir, quiero que esos bordes se desenfoquen hacia afuera y hacia adentro de la máscara. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si quiero que respete los bordes? No quiero que me desenfoque hacia adentro, quiero que te mantengas, por ejemplo, en este sitio. Voy a cargarme esta, ¿vale? Por ahora. Vamos a hacer una máscara vectorial para que veáis un poco cómo funciona. Ok, maravilloso, ya tengo aquí mi recorte hecho con vector y si lo quiero convertir en máscara de recorte, Alt, comando, máscara de recorte, pum, ¿vale? Máscara de capa, perdón. Y aquí tengo mi máscara vectorial. Esta máscara vectorial, pues ya me está recortando, digamos, mi coche. Perfecto. Si yo quiero suavizar esta máscara, hago doble clic aquí, me va a las propiedades, le doy a desvanecer y fijaos lo que ocurre. Se mete hacia adentro. Putada. No puedo utilizar el modo de desvanecer en máscaras vectoriales a no ser que lo tenga en cuenta previamente y haga la máscara un poquito más grande. En las máscaras vectoriales digamos que pierden un poco pues todo el potencial que tienen precisamente porque o la usa únicamente para bordes completamente sólidos o estás un poquito jodido. La única forma de hacer esto es coger ese vector, convertirlo en máscara normal y transformar la máscara, pero ya está rastrizada, no podemos manipular y perdemos toda la potencia que tienen los vectores. Vale, ¿y esto cómo funciona en Affinity Photo? Pues vamos a verlo en un momentillo. Aquí mi coche lo voy a seleccionar de la misma manera con las plumas, ¿vale? En este caso voy a hacerlo otra vez rápido para que veáis cómo funciona. Y lo tengo cargado obviamente en mi herramienta curva. Ahora mismo esta figura nosotros no podemos verla porque tenemos el color de relleno en transparente, y lo que ocurre lo mismo que en Illustrator. Y aquí hay algo interesante, por ejemplo, que esto es diferente entre Photoshop y Affinity Photo. Estos colores funcionan como en Illustrator, es decir, este no es el color primario y este es el secundario, sino que este es el color de línea y este es el color de relleno. Ahora mismo, si yo desactivo el coche, si yo cambio estos colores, automáticamente el color de trazo se vuelve transparente y el de relleno, pues obviamente se vuelve el color de relleno. Entonces ahora mismo tengo aquí una figura que está puesta por encima de mi coche. Esto es muy interesante también en Affinity Photo porque tenemos un selector de color bastante peculiar. No llega a ser como el de Colorus, pero es mejor que el de Photoshop en el sentido de la rueda. Ya me quejé de esto en Photoshop en su momento, pero bueno, aquí hay algo distinto y es que aunque esta rueda sigue siendo RGB, ¿vale? Tenemos rojo, verde y azul. En el círculo tendríamos la información de tono, ¿vale? De hue. Lo que sería hacia una de las puntas del triángulo tendríamos la saturación y hacia arriba o hacia abajo, a las otras dos puntas, tendríamos el brillo. Entonces lo interesante de esta figura, que es el sistema HSL, es que es un poco distinto al que tiene Photoshop, que es el HSB. En HSL digamos que el brillo y la oscuridad están mapeadas de forma vertical en el cilindro virtual que se forma. Bueno, esto es muy técnico, tío. Pero bueno, digamos que el HSL es más efectivo a la hora de trabajar de manera artística
porque simplemente tenemos que pensar en eso, en saturación, tint y el shade de ese color. Si estáis familiarizados con esto, pues seguramente os suene, si no, pues pasad de lo que estoy soltando ahora mismo y ya está. Y ahora mismo, pues nosotros tenemos aquí una figura vectorial que tiene ese relleno y demás. Entonces, al aplicarle relleno, obviamente, esta figura ahora tiene información de transparencia e información de opacidad, como lo podéis ver directamente aquí, ¿vale? O sea, el fondo es transparente, pero en medio tiene relleno. Entonces, si la suelto a su derecha, esta capa va a obtener la información de transparencia de la de arriba. Es decir, esta capa vectorial automáticamente funciona como una máscara. Y esto es súper interesante. Pero lo que es todavía más interesante en Affinity Photo es que lo que estoy obteniendo aquí es simplemente una asociación de la información de transparencia de esta capa vectorial hacia la capa de píxel. Pero no estoy convirtiéndola en una máscara. Es decir, esta capa que tengo aquí vectorial sigue siendo una capa vectorial con sus propiedades individuales, con su efecto, es decir, puedo aplicarle todo lo que yo quiero. Os voy a presentar una maravilla de Affinity Photo, los filtros en tiempo real. Que tenemos casi prácticamente el 90% de los filtros que hay en Affinity Photo, pero de manera como si fuese una capa de ajuste en Photoshop. Igual que podemos crear, por ejemplo, una capa de curvas, ¿vale? Que va a afectar a la luminosidad, por ejemplo, y a todo lo que nosotros tengamos por debajo. Si yo creo, por ejemplo, una capa de desenfoque gaussiano, tengo un desenfoque gaussiano, o sea, una capa de ajuste de desenfoque gaussiano en tiempo real. No tengo que aplicar solo una máscara, no tengo que estar creando objetos inteligentes, simplemente aquella capa que yo quiero que se desenfoque, por ejemplo, ahora mismo este ajuste está desenfocando todo lo que yo tengo en el canvas, pues si quiero que solamente desenfoque esta máscara, pues esta capa la meto dentro, forma parte de su propio universo y ahora mismo tengo la capa de vectorial por encima, sin ningún problema, y la capa de abajo pues tiene su propio efecto de desenfoque gaussiano. O sea, como si estuviésemos cargando efectos dentro de un objeto inteligente, pero no necesitamos convertir nada en objeto inteligente. Simplemente soltamos los efectos que nosotros queramos dentro de las capas, pom, 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 vamos soltando ahí y ya está. Y encima, como tenemos la posibilidad de tener jerarquía infinita, por decirlo de una manera, pues yo puedo hacer combinaciones entre capas, máscara, filtro, efectos, todo tipo de cosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer lo que he hecho antes en el coche, ¿vale? Por ejemplo, seleccionar esta capa, o sea, esta máscara vectorial y darle al desvanecer para que digamos que la transparencia de esta capa se diluya un poquito y demás. Esto lo puedo hacer también en Affinity Photo, pero en lugar de hacerlo manipulando la máscara, lo que voy a hacer es manipular la información de transparencia de la capa que luego voy a asociar a la transparencia de la original. Paso a paso, ¿vale? Tengo este filtro de desenfoque gaussiano. Si lo coloco a la derecha, es decir, en el canal de alfa de la máscara vectorial, ahora solamente está afectando a esta máscara de aquí, ¿vale? Obviamente esto lo puedo manipular, puedo cambiarlo aquí. Ojo, también puedo cambiarlo en tiempo real encima de la imagen. Entonces, esta capa ahora mismo tiene su propio canal de transparencia. Si ahora cojo esta capa vectorial, a la cual le he manipulado la información de alfa con un filtro en tiempo real, y la suelto a la derecha de la capa del coche, esa información de transparencia que está ahora desenfocada se acopla y se asocia a esta capa de aquí. Y ahora es cuando tengo yo ese desenfoque en la esta. Ojo, como esto es un desenfoque gaussiano, tenemos el mismo problema que en Photoshop, y es que el desenfoque se realiza de forma simétrica hacia afuera y hacia adentro. Entonces, realmente me estoy comiendo parte del borde de la máscara vectorial. Y esta es la putada, que perdemos, por ejemplo, la potencia de los bordes lisos que tienen los vectores. Pero podemos hacer otra cosa, porque como he dicho, lo que asociamos a la derecha es el canal de transparencia de esa capa. Entonces ahora mismo yo la estoy manipulando con un desenfoque gaussiano, pero es que puedo manipular el alfa y la información de transparencia de esta capa de otras muchas formas. Por ejemplo, añadiendo efectos. Si yo vengo a la capa de efectos, ¿vale? Que esta capa la puedo sacar fuera, ¿vale? Son exactamente igual que las opciones de fusión de capa que tenemos en Photoshop. Le puedo aplicar a esta capa un montón de efectos distintos. Si yo, por ejemplo, le aplico el Outer Glow, que es, digamos, el resplandor exterior, y le aumento el radio, ¿vale? Lo que voy a hacer es esto. Es decir, le estoy metiendo simplemente un resplandor difuso a esa capa. Pero este resplandor está afectando también al alfa. Es decir, el alfa está extendiéndose desde el borde. Entonces, si ahora yo cojo esta capa y la pongo como transparencia, fijaos lo que ocurre. Desde el borde hacia adentro es liso, pero desde el borde hacia afuera
obtiene la transparencia, o sea, del resplandor difuso. Entonces puedo tener un control brutal con el tema de las máscaras, precisamente porque las máscaras no son máscaras rasterizadas, las que solamente puedo manipular con un deslizador de desenfocar o metiéndole efectos destructivos como curvas, niveles y este tipo de cosas. Cada capa que yo uso como transparencia es una capa individual, entonces puede tener sus propias jerarquías dentro, puede tener sus propias máscaras, puede tener sus propios efectos que afectan al alfa. Es lo más parecido que he visto a un sistema de nodos en un programa basado en capas. En fin, Vale, vamos a aprovechar esto, vamos a hacer un pequeño efecto que yo creo que puede estar guay, ¿vale? Porque quiero aplicar a esto una máscara para tenerla por separado. Pues lo que tengo ahora mismo es, en un lado, el coche aislado y luego tengo todo en general por debajo. ¿Por qué? Porque quiero aplicarle un efecto, pero que ese efecto se aplique únicamente al fondo. Ok, maravilloso. Entonces ahora mismo tengo esto. Pues fijaos, voy a usar otro efecto diferente. Ahora mismo tengo aquí la capa de curva y encima de esta lo que quiero es crear un efecto de desenfoque de movimiento. Motion Blur, ¿vale? Ojo a esto, antes voy a hacerlo en Photoshop para que veáis la diferencia, ¿vale? Tengo una copia del coche, por así decirlo, pero sin perder el resto de información. Y en Photoshop no tenemos capas de ajuste de filtro, tenemos que aplicárselo directamente a las capas con las que estamos trabajando. Entonces me tomo un desenfoque de movimiento, y lo que ocurre es que en Photoshop, bueno, ya está viendo lo que está tardando en calcular el desenfoque de movimiento, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el problema de que si yo aumento demasiado la distancia, el alfa de esta imagen también se ve afectado en el borde. La transparencia de la imagen se está desenfocando también, entonces tenemos este efecto de semitransparencia en la esquina. Para manipular, digamos, el desenfoque tengo que hacerlo aquí, y obviamente si lo calcula en toda la imagen pues va mucho más lento. Entonces lo ideal es hacer esto en esta ventanita súper cómoda de aquí, que lleva pues desde no sé cuántos años funcionando exactamente igual. No puedes cambiar el tamaño, no puedes hacer absolutamente nada. Es decir, aquí ocurre el filtro. Digamos que el render de este filtro pues ocurre solamente en esta pestañita y es mucho más fácil, o sea, mucho más ligero para el programa. Perfecto, pues lo tengo así, le doy a OK y ahora mismo tengo mi efecto de desenfoque de movimiento y encima pues tengo un coche, una copia aislada a la que no le está aplicando ningún efecto. Voy a aplicarle, por ejemplo, a este coche una capa de ajuste de curvas, ¿vale? Para que afecte solamente a esta como capa de recorte, y le voy a aumentar, por ejemplo, el contraste. Pero claro, aquí ocurre una cosa, y es que el contraste que estoy aplicando está en RGB, y lo que ocurre en RGB es que si nosotros manejamos las curvas, los colores se saturan y se desaturan y este tipo de cosas. Entonces, para que esto no ocurra, pues le pongo el modo de fusión, luminosidad. Entonces ahora mismo solamente afecta a la información de luz, pero no afecta a la información de color, ¿vale? Lo suyo, lo ideal, sería tener, por ejemplo, una curva per se que solo afecta a la luminosidad. Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en programas como 3D Luxe Creator o en DaVinci, por ejemplo. Pero en Photoshop esto no existe. La única manera de poder hacer esto sería ir a imagen, en modo, cambiar de modo RGB a modo lab, combinar, no quiero combinar la capa, perfecto. Me está dando un montón de gilipolleces, no quiero rasterizar. Y ahora seguramente se ha cargado directamente las capas de ajuste, maravilloso. Tampoco puedo usar algunas capas de ajuste en modo lab, solamente algunas básicas, otra cosa que no entiendo. Y luego si entro aquí, pues ahora sí que puedo usar, por ejemplo, los canales de luminosidad, el A y EB, que son los propios del Color Lab, ¿vale? El Color Lab, digamos que la información de luz y de color se distribuye de otra forma y podemos manipularla de otra forma. Entonces, si ahora entro en Color Lab y manejo el contraste de esta imagen, pues podemos tener un contraste bastante más bonito que si lo usásemos en modo RGB. Si volvemos al modo RGB, seguramente me diga otra vez, vale, maravilloso, no quiero rasterizar, se carga otra vez la curva y la vuelvo a perder. La única manera de almacenar esos ajustes que hacemos en otro modo de color es acoplando ese ajuste a la capa en sí. Entonces no podemos trabajar de manera no destructiva en Photoshop si cambiamos de modo de color. Vamos a ver ahora esto en Affinity Photo. Bien, aquí tenemos nuestro Motion Blur que hemos colocado antes. Simplemente hago doble clic, me aparece esto de aquí, directamente en tiempo real. Estáis viendo que tarde demasiado. Si tarda un poco más de la cuenta, en mi ordenador también. Tengo un iMac del 2012, no tiene aceleración por GPU y Affinity Photo está diseñado precisamente para trabajar de forma optimizada con aceleradores de GPU. Si tuviese un ordenador un poquito más potente, Affinity Photo iría como un rayo. O sea, es brutal lo rápido que va con un ordenador con aceleración por GPU. Tenemos el mismo problema de antes que tenemos en Photoshop, ¿vale? Los bordes se desenfocan también, por tanto la información de transparencia ya se desenfoca, tenemos semitransparencia en los bordes. Pero Affinity Photo
tiene aquí una opción que pone preservar alfa. Si yo hago clic, automáticamente el alfa no se ve afectado y solamente afecta a los canales de color RGB. Aquí tengo mi capa de curvas, ¿vale? Que puedo manipular, voy a resetearla y quiero que solo afecte a este coche de aquí. Bueno, pues como hemos visto ya, las máscaras de recorte en Affinity Photo se hacen metiendo el ajuste que nosotros queramos hacer o la capa que queramos que nosotros que afecte dentro de su propio grupo. Entonces ahora mismo esta capa, que tiene esta máscara, tiene dentro este ajuste de curva. Si hago doble clic, me aparece mi ventanita de curva. Tenemos el mismo problema de antes. Tenemos modo RGB, puedo cambiar el color rojo, o sea, el canal rojo, verde y azul. Aquí tengo una cosa nueva que no hay en Photoshop, puedo cambiar, afectar directamente al alfa. Esta es la manera nosotros que tenemos de usar, por ejemplo, o sea, para manipular la información de alfa de esta capa, pues yo puedo usar esta capa de ajuste, decirle que maneje el canal alfa y en este caso no afecta porque no está en su jerarquía, tendría que poner la jerarquía al lado, ¿vale? Pero el canal alfa, ¿veis? Lo podría manipular de esta forma. Entonces podría conseguir semitransparencia o podría apretar, digamos, los colores blanco y negro que hay dentro de una máscara. O sea, como lo haremos, por ejemplo, en Photoshop, entrando dentro de la máscara y aplicando un ajuste de curva destructivo. Aquí lo que hacemos es que le aplicamos un ajuste de curva al canal de transparencia y apretamos, por ejemplo, los valores con una curva, directamente aquí trabajando el canal alfa. La potencia que tiene esto es brutal. Volvemos a lo de antes. Quiero pegarle un contraste a este coche que solamente afecte al modo, o sea, modo luminosidad. Obviamente puedo hacer lo mismo que en Photoshop. Tengo una capa de curva, le puedo meter contraste, ¿vale? Y para que no afecte la saturación, en modo, o sea, uso el modo de fusión, luminosidad. Aquí hay una cosa que me gusta también mucho de Affinity Photo y es que directamente en todas las capas de ajuste, cuando nosotros entramos dentro de sus propiedades o de su ventanita, automáticamente tenemos aquí la posibilidad de manejar la opacidad y también de manejar el modo de fusión, ¿vale? Entonces esto, como experiencia de usuario, obviamente se agradece, porque si tú tienes, por ejemplo, la ventana aquí o la tienes en otro monitor, pues directamente desde la propia ventana ya puedes estar haciendo los ajustes, no tiene que estar viniendo aquí a la capa y cambiarlo aquí. Son detalles, pero bueno, mola. Pero ¿qué pasa si quiero trabajar, por ejemplo, en Color Lab? Tengo que cambiar también, voy a tener esos problemas de mensajes, de que tener que acoplar las imágenes y todo este tipo de cosas. No. Hay una cosa en Affinity Photo que a mí me reventó la cabeza cuando lo descubrí, porque es súper útil. Y es lo siguiente. Si lo pongo, por ejemplo, en modo normal, lo voy a resetear, digo, joder, es que no quiero manipular los canales en RGB, quiero manipularlos en Color Lab. Pues fijaos, igual que aquí cambio los canales, aquí a la izquierda cambio el modo de color. Si quiero trabajar en escala de grises, en CMYK, porque me entiendo mejor, por aquellos que seáis diseñadores, trabajéis sobre todo en Illustrator, puedes manejar las curvas en CMYK, pero trabajando en RGB. O, por ejemplo, en Color Lab, para trabajar directamente en Color Lightness y meterle el contraste que tú quieras, ese bonito, sin problema. Sigo trabajando de manera no destructiva, tengo una capa de ajuste, puedo hacer lo que quiera, puedo cambiar. O sea, estoy manipulando los canales del modo Lab, trabajando en RGB sin tener que cambiar de modo. Y sin tener esos problemas de que, ay, es que ahora no me llevo bien con estas capas de ajuste. Ay, es que ahora tienes que acoplar esto porque si no, no entiendo bien los cambios de valores. Sin ningún problema, cambiamos directamente la capa de ajuste y ya está. Entonces, fijaos qué 4 chorradas acabo de hacer y he obtenido pues ese efecto que quería hacer. Obviamente este efecto no es el mejor del mundo, ¿vale? Lo estoy haciendo aquí como ejemplo, pero bueno. Ya que hemos hablado antes de color, os voy a enseñar también el tema de los pinceles. Es brutal. Este pavo en Twitter, Neil Latkin, director creativo de Affinity, y sube de vez en cuando algunas cosillas que están haciendo. O sea, fijaos lo que está haciendo con los pinceles. Esto es un pincel de Affinity en iPad, o sea, no en escritorio, en iPad tiene esta potencia. Por ejemplo, esto. O sea, estos pinceles no los tienes tú en Photoshop ni de puta coña. Y básicamente esto se consigue gracias al motor de pinceles que tiene Affinity. Pues tenemos nuestro panel de pinceles, donde podemos elegir, por ejemplo, las puntas que nosotros queremos. Y fijaos a esto, por ejemplo, yo hace bastante tiempo compré uno de los cursos de Karl Marshall y él dejaba, por ejemplo, pinceles de Photoshop que están de puta madre. Pues lo he cargado aquí de prueba y me los lee. O sea, Affinity Photo lee, por ejemplo, pinceles creados en Photoshop. Obviamente hay que tocar algunas cosillas porque algunos, por ejemplo, pierden algunas propiedades, pero lo que es más importante de todo, que es la punta de pincel, sigue estando ahí. Entonces, esto obviamente es bastante potente. Y si le damos aquí a More, se nos abre lo que es el motor de diseño de pinceles.
¿vale? Este motor de pinceles es lo mismo que si nosotros entramos en Photoshop, aquí, en este de aquí, ¿vale? Y se nos abre esto de aquí. Es decir, podemos cambiar la dinámica de forma, podemos empezar a crear tamaños, dispersiones y este tipo de cosas. Yo pensaba, bueno, pienso, o sea, el motor de pincel que tiene este panel es bastante potente en Photoshop, pero obviamente pues está un poco, no limitado, sino que está un poco obsoleto. Es decir, la manera de trabajar pinceles y de crear otros pinceles nuevos, sobre todo pinceles avanzados, está bastante limitada a día de hoy, o sea, comparado con otros programas que tenemos en el mercado. Pero claro, cuando he visto, por ejemplo, el de Affinity, pues es brutal, porque tenemos el pincel general, obviamente, aquí tenemos el tamaño, la acumulación que tenemos, la opacidad realmente, la dureza, el espaciado, es decir, esto es igual que en Affinity. La respuesta a la presión. Normalmente en Photoshop la presión es lineal siempre, pero es que nosotros podemos cambiar aquí, por ejemplo, esa respuesta a la presión. Es decir, quiero que si aprieto muy poco, de repente o sea, es como una curva de contraste a la presión. Lo interesante es sobre todo esto. Tenemos textura. Aquí es donde nosotros podemos cargar la punta del pincel, pero es que podemos meter canales alfa de todo tipo de cosas. Y encima podemos cargar varios canales alfa. Si entro, por ejemplo, en otro pincel que se llama avanzado, que esté por aquí, por ejemplo, las tintas, ¿vale? ¿Veis? Tenemos varios puntas de pinceles que se están alternando, que están trabajando de forma simultánea en Photoshop. Podemos tener efectos muy potentes. Una de las cosas que a mí me reventó la cabeza, que me dieron en la última versión 1.7, por ejemplo, fijaos en lo compleja que es esta brocha, ¿vale? Yo puedo pintar aquí, puta madre, no sé qué, maravilloso. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, sumarle otra brocha? Es que puedo hacerlo también. Tenemos aquí un panel de Sub Brushes que yo puedo coger, por ejemplo, esta como principal y sumarle esta otra. Y ahora tengo aquí un pincel combinado entre los dos. O sea, puedo crear, por ejemplo, en un momento un pincel de electricidad o de efectos de, yo qué sé. Es decir, o sea, esto abre un abanico de posibilidades que es que deja el panel de pincel de Photoshop a la altura del Paint. Es brutal. Obviamente esto da ya no para un tutorial, es que da para un curso entero para hacer pinceles de... A mí se me va la olla con esto, en serio. Estoy preparando todavía el vídeo de separación de frecuencia, no agobiéis, pero es que viene para largo porque quiero contar muchas cosas. Básicamente, si nosotros estamos en Photoshop, la separación de frecuencia hay que hacerla pues con una resetita bastante cómoda, ¿verdad? Copiar. No, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! Pues sí se puede. Puede puta madre. Entonces, si yo quiero hacer aquí la separación de frecuencias, pues tengo que hacer una receta, duplicar, maravilloso. A esta le aplico un desenfoque gaussiano, aplicar imagen, invertir, añadir 2 ceros, estamos en 8 bits, mentira, restar 2, desplazamiento de 128, maravilloso, extrude lineal, perdón. Y ya tendría yo aquí mi separación de frecuencias en un momentillo de nada. ¿Verdad? No he tardado absolutamente nada. Pero bueno, así es como se hace la separación de frecuencia, la más básica de todas, de manera matemáticamente perfecta, entre comillas. Vamos a esto en Affinity Photo. Selecciono la capa, filtro, separación de frecuencia. ¡Anda! Mira. Pues puedo ver ya directamente lo que voy a obtener en cada capa. Y si voy a tener el problema este aquí, por ejemplo, el típico problema de halos, que es lo que me da el desenfoque gaussiano. Anda, pues tengo aquí Filter Protection Tolerance. ¡Oh! Anda, pues puedo elegir cuánto quiero que proteja, o sea, es decir, obtener una capa de alta frecuencia sin halos, directamente, con el filtro de separación de frecuencia de Affinity Photo. Maravilloso. Pues mira qué bonito, ya está, automáticamente tengo aquí las dos frecuencias. Low frequency, me la renombra automáticamente, high frequency, y ya puedo bajar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y si hay alguien que me esté viendo que sea un poquito más avanzado y que conozca otros tipos de separación de frecuencia, como por ejemplo con medianos o con desenfoque de superficie, sí, también hay formas de hacerla directamente en Affinity Photo. Pero pasa que son un poco más complejas porque el comando aplicar imagen es bastante distinto. Bien, imaginemos que yo ya he retocado esto. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué tengo que meter? Voy a meter un poquito de enfoque y un poquito de ruido final, pues para darle un poquito de textura a la imagen, ¿no? Ya está, aquí tengo el paso alto. Aumento el radio hasta que yo vea lo que a mí me conviene. Vale, lo tengo por aquí, perfecto. Pues en modo superponer y ya está. Y como es un filtro, como es una capa de ajuste, puedo entrar de nuevo y cambiar, por ejemplo, el radio del paso alto que yo quiera. Siempre es como una especie de filtro inteligente, no tengo por qué estar creando capas. Y si muevo estas capas,
como este filtro está actuando en función de lo que tiene encima, o sea, de lo que hay debajo, es un filtro que se está calculando automáticamente, yo puedo mover independientemente toda la información que hay por debajo y el filtro simplemente se adapta. O sea, el paso alto se adapta automáticamente. Ah, quiero añadir ruido, ¿verdad? Voy a crear una capa de gris y no sé qué. No, no hace falta. Filtro, añadir ruido. Se crea otra capa de ajuste por encima, que aquí tendría que estar por aquí, ¿vale? Añadir ruido. Esta, por ejemplo, la pongo en modo overlay. Y esta de añadir ruido, pues simplemente aumento el deslizador o tiro también directamente la imagen, ¿vale? Hasta que yo lo vea. Y ya está, ¡hala! Automáticamente con filtro adaptable a la propia imagen. Si esto lo tengo que mover, lo pongo en su sitio y ya está. ¿Que quiero menos ruido? Pues selecciono esto, doble clic y abajo. Maravilloso. Y el filtro de paso alto lo voy a poner a lo bestia. Ahí estamos. Así de fácil. ¿Vale? Otra forma, por ejemplo, que se pueden hacer que mola un montón. Voy a hacer, por ejemplo, una selección para que lo veáis también aquí. Con la herramienta W, esta, y voy a refinar la máscara, pues como haría en Photoshop. ¿Vale? Automáticamente ya es un cálculo previo. Y aquí sí que es verdad que es un poquito más lento que Photoshop a la hora de calcular las selecciones, pero porque está haciendo unos cálculos bastante precisos, ¿vale? Puedo cambiar el overlay, por ejemplo, voy a ponerlo en negro, porque para ver mejor el contraste del fondo. Fijaos que aquí ya en lo que es el sombrero ha hecho bastante cosas interesantes y simplemente pinto donde quiero que haga un refinamiento de esa máscara. El programa calcula y me va creando esto, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado en función de cómo usemos esto. Pero ya os digo que bien usado es brutal la precisión que tiene este programa a la hora de calcular las selecciones. O sea, extrae el pelo y los detalles que flipa. Luego también hay que tener en cuenta este borde de aquí, que es el borde inteligente, ¿veis? Que lo podemos ver en tiempo real. Si está puesto así, por ejemplo, va a calcular esos bordes duros en toda la imagen. Entonces, hay veces que dependiendo de la información que tengamos nosotros de fondo y que queramos separar del pelo, nos va a venir bien o nos va a venir mal, porque en algunos casos va a ocurrir esto de aquí. ¿Qué ocurre eso? No pasa nada. Indicamos a Affinity Photo cuál es el primer plano y cuál es el background, por así decirlo. Entonces automáticamente le podemos ayudar en esos bordes en los que se le está yendo un poco la olla. Es muy parecido, por ejemplo, al plugin de Topaz Remask, no sé si lo habéis usado alguna vez, pero es bastante parecido. O sea, es como que tiene unas zonas que él calcula como background y como fondo y demás, y tú automáticamente lo que va haciendo es ayudarle. Entonces primero digamos que le dice cuáles son las zonas que debería tener en cuenta como transición, que son estas que estoy pintando, y luego si hay una, por ejemplo, que dice esto de aquí tiene un borde completamente liso, o sea, forma parte del primer plano, pues lo pinta así y automáticamente el programa recalcula esa zona también. ¿Veis? Entonces de esta manera esas selecciones se hacen bastante potentes. Puedo llevármela a una selección, a una máscara, a una nueva capa y demás. Me llevo la máscara y automáticamente se va a aplicar. Esta máscara está ahora mismo suelta, por encima. La puedo colocar, por ejemplo, dentro del grupo para que esté asociada y esto forme parte ya de su propio universo. Puedo hacer una capa bastante interesante, que esto no está, bueno, en Photoshop sí que están, pero aquí son mucho más potentes, que son las capas de relleno. Entonces las Light Filter Layer son estas de aquí. Es como una capa de color sólido, que la tenemos en Photoshop, ¿vale? Serían como aquí una capa de color sólido, una capa de color sólido, ¿vale? Nosotros damos la vuelta, cambia el color, elegimos lo que nosotros queramos y ya está. Y si queremos manipular la información de esta capa, pues tenemos que estar añadiendo otras capas de ajuste, por ejemplo, una de curva, o tenemos otro color sólido enmascarado, este tipo de cosas, ¿no? En Affinity Photo, pues directamente las capas de relleno, aquí tienen, y todos los tipos de relleno que nosotros queremos. Es decir, podemos tener rellenos sólidos, rellenos lineales, ¿vale? Que van a ser con la capa, o sea, con la herramienta relleno, podemos cambiarlo y podemos seleccionar, por ejemplo, el color que nosotros queramos, ahí más o menos, y el otro va a tener un rojo, yo que sé, por poner algo, un rojo oscuro, ¿vale? Entonces ahora mismo tengo este degradado de aquí. Fijaos que a diferencia de Photoshop, cuando yo pinto un degradado, lo tengo directamente, o sea, no tengo que entrar dentro de la capa de ajuste de degradado, dentro del degradado, dentro de los colores del degradado y ya hasta el infinito y más allá, y luego darme cuenta que he seleccionado la máscara del degradado y tener que salir, seleccionar. Es una pesadilla que flipa.
Aquí directamente pues tengo esto. Y si lo quiero radial, pues pongo elíptico, por ejemplo, o lo pongo radial directamente. Entonces automáticamente lo coloco donde yo quiera y digo, bueno, pues quiero que vaya de ahí, o sea, este va a ser el centro, ¿vale? Lo pongo donde yo quiera y esto va a ser la distancia hacia el centro que va a tener este degradado. Y si quiero cambiar el fall off, pues directamente lo trabajo así. Ya está. O sea, y lo tengo directamente aquí dentro. Podemos tener capas de degradado o capas de relleno que estén formadas por imágenes, no es lo suyo, ¿no? Pero podríamos tener, por ejemplo, texturas repetitivas, que digamos que son infinitamente replicables para que no tengan costura, y podríamos usar, por ejemplo, pues distintos fondos con esto. Estas son las capas de relleno que tienen un montón de cosas guapísimas. Y lo interesante aquí es que el color tiene una opción aquí bastante interesante, o sea, podemos elegir la opacidad del color, igual que la opacidad, por ejemplo, o el grado de tinta que tenemos en Illustrator, ¿vale? Entonces podemos tener un relleno semitransparente directamente porque o sea, sin cambiar la opacidad de esto, sino simplemente porque el color que nosotros hemos decidido pintar tiene transparencia. Y si hacemos clic aquí en el cachito este de opacidad, aparece Noise y automáticamente podemos añadir ruido al color. Pues quiero que el color de esta letra pues sea el color de su pelo y se lo cambia. Un poquito raro. Y digo, oye, es que lo que quiero es este maravilloso que tenga su propio ruido, ¿vale? Entonces fijaos que ahora la letra en sí tiene su propia textura. O sea, imaginaos esto, por ejemplo, para ser clonados, para pintar directamente con un pincel que emule el ruido que tiene del fondo, para a la hora de ser borrados, por ejemplo, en los fondos, clonados de cosas. O sea, esto es súper potente. Porque antes teníamos que estar aplicando constantemente, pintamos, filtro, añadir ruido, no sé qué, encima es destructivo, no podemos modificarlo. Aquí es todo procedural. O sea, si yo quiero que no tenga ruido, pues vuelvo a entrar aquí y se lo quito. Y si quiero que tenga más, pues tiene más. Así de simple. Y ahora voy a entrar aquí en mi esta de Assets, que es igual que las bibliotecas de, digamos, de Adobe, que tengo aquí mi logotipo y digo, pues esto se va a quedar más o menos por aquí. Vale, lo que quiero es transformar este logotipo de manera no destructiva para que forme parte de esta cara de la caja. Bueno, pues le aplico un filtro de esto, un light filter que se llama perspectiva, que lo que hace es esto. Por ejemplo, obviamente, pues tendría que subirlo un poquito y demás, hasta que tenga, digamos, el ratio correcto. Y viendo simplemente dónde está sujeto, ¿vale? Pues automáticamente ya puedo cambiarlo. Puedo verlo en tiempo real. Y lo que tengo ahora mismo es como si tuviese, o sea, el canvas en el que estoy trabajando es como si fuese el objeto inteligente que tendría que estar cambiando en Photoshop, pero está como por encima. Entonces aquí estoy transformando, digamos, la capa original, pero estoy viendo la transformación en tiempo real dentro del objeto. Y si quiero añadir otra cosa, como por ejemplo una estrellita, ¿vale? Tengo aquí una estrella, y automáticamente, como tiene antes el color con ruido y todo eso, pues se aplica automáticamente. Si esta estrella la meto dentro de este grupo, pues automáticamente la estrella cambia. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, no sé si un bug ahí de visualización, ¿vale? O sea, puedo ir cambiando lo que yo quiera. Como ya he puesto la perspectiva antes y ya tiene el ratio, digamos, y la situación, pues simplemente yo voy colocando cosas y automáticamente en la imagen se van, gracias a este filtro, se van colocando. Entonces no hacen falta hacer mockups con objeto inteligente, o sea, para luego tenés que entrar dentro y estar modificando. O sea, tú puedes crear directamente cosas y como este filtro de perspectiva actúa en tiempo real, pues ya automáticamente todo lo que esté por debajo de ese filtro entra dentro de ese mundo de perspectiva. Y todo lo que vaya cambiando con esto, pues se transforma. No sé cuánto llevo de vídeo, pero es que he contado como el 10% de lo que quería enseñar. Así que supongo que si alguno está interesado, es posible que empieces a hacer tutoriales sobre Affinity Photo. Pero eso depende de cuánto de interesados estéis en este programa. No hemos hablado de cómo, por ejemplo, trabaja con el RAW, porque tiene su propio revelador. No hemos hablado de cómo trabaja con los archivos en 32 bits. O sea, gestiona los 32 bits como si o sea, se lo come, con todas las capas de ajuste que tú quieras. No como en Photoshop, que mete un archivo en 32 bits, te va como el culo y encima solamente puede usar el deslizador de exposición y 4 cosas más.
Y solo he hablado de Affinity Photo. O sea, no os he enseñado Affinity Designer y no he enseñado Affinity Publisher. Para que hagáis una idea, han cogido los 3 programas que serían la equivalencia a Photoshop, Illustrator e InDesign y han creado lo que llaman Studio Link, que es básicamente el Dynamic Link de Adobe, pero que funciona sin cambiar de programa. O sea, imaginaos que vosotros estáis editando un vídeo en Premiere y necesitas hacer, por ejemplo, algo de motion graphics. No tienes que tener Premiere abierto en un sitio, luego After Effects en otro, haciendo las cosas en After Effects, guardar After Effects, que se actualice en Premiere, etcétera, etcétera, etcétera. Le das a un botón, la interfaz se convierte en After Effects, haces tu movida, le das a otro botón, se convierte en Premiere. Tal cual. Así. Luego llega la gente, cuando hago vídeos y me pongo a criticar a Adobe, y me dicen que soy un hater, me dicen que es que era un tiquismiqui, es que no sé por qué te quejas tanto, es por esto. Es porque esto es un programa adaptado a 2019 y preparándose para los flujos de trabajo profesionales que se usan ya de cara a la tercera década del siglo XXI. Lo que yo veo en Photoshop, que es verdad que es un programa muy potente, pero lo que le veo a Photoshop no, le veo a Adobe en general, o sea, es un programa viejuno. Es un programa muy carca y tiene un montón de características que en lugar de haberla adaptado a los nuevos tiempos, pues las han dejado ahí residuales durante un año y otro año y otro año y otro año y ya pues llega un momento en que empieza a tocar un poco los cojones. Porque no sé si lo sabéis, porque no he hablado de precios, pero Adobe, o sea, lo que es la suite completa de Adobe, creo que está entre unos 55 o 60 euros al mes. Un programa como Affinity vale 50, para siempre. Affinity Designer 50 y Publisher 50. Te dejará mejor en total, te puedes dejar unos 250 euros si lo quieres absolutamente todo, en todas las plataformas. Pero es que eso es un tercio de lo que cuesta Adobe al año. Y a mí lo que me toca los huevos, que yo esté pagando, por ejemplo, por Adobe, que tienen desarrolladores por todo el planeta y que no puedan adaptar, por ejemplo, cosas, o sea, que no puedan llegar a esto. Que me siento cada año que cada vez que actualizo Adobe me están vacilando. Porque de hecho, no sé si os habéis fijado, pero esta versión de aquí es Photoshop CC 2018. ¿Os acordáis que esa es la versión de 2019? Bueno, pues he tenido que bajar una versión de lo mal que me iba la 2019. O sea, a mí no me paga Affinity, ¿eh? Ojo, quiero dejar esto claro. Yo no tengo ahora mismo nada con Affinity, ni tengo nada con Adobe. Esto es pura opinión personal de haber empezado con Affinity y haber empezado a descubrir cosas y me he enamorado del programa como si no hubiese un mañana. Porque realmente lo vale. Hay algunas cosas que van faltando, bueno, obviamente, pero es que Affinity está en la versión 1.7. 1.7, que lleva 3 años creo en el mercado, 4 años. O sea, yo lo descubrí como hace 3 años o así. Photoshop está en la versión 20 y sigue, está igual, o cada vez peor. Y van metiendo gilipolleces, cuando realmente podrían estar mejorando un montón de cosas. Y cada vez más, a mí personalmente lo que es el Dynamic Link, pues me empieza a dar un poco igual. Ojalá Adobe se pusiese las pilas. Pero yo creo que ya llegan tarde. O sea, yo podría estar a lo mejor hablando muy bien de Adobe, le podría estar comiendo el culo a Adobe e intentar buscar una especie de embajador o alguna especie de alguna cosa así y esto para mí es escupir un poco hacia arriba, pero es que las cosas son como son. Esa es mi opinión. ¿Vosotros qué pensáis? Vamos a contar cosas, coño, vamos a hablar. Dejadme comentarios. No, en serio, me gustaría saber lo que pensáis. Y a ver qué os pareció el vídeo también. Suscríbete.